Bien, cuando hablamos de contenedores, chicos, ya entrando un poquito en materia, veamos nuestras aplicaciones como un grupo de recursos para que puedan funcionar, ¿no? Vemos a nuestras aplicaciones como con un runtime, es decir, un lenguaje en el cual estamos ejecutando o escribiendo nuestra aplicación. Vemos el código fuente de nuestra aplicación, así como con sus dependencias, como librerías, requerimientos externos. Y por último, también set de configuraciones para que la aplicación pueda empezar, ¿no? Para que pueda correr. Muchas veces, cuando trabajamos en el desarrollo, pues nosotros como developers estamos trabajando probablemente en nuestra desktop, en nuestra laptop, entregando valor rápidamente a través del repositorio de código, generando a través de ciclos de integración y despliegue continuo, pruebas de integración, de despliegue, smoke test, etcétera. Y posteriormente, esos entornos pasan a diferentes ambientes, como puede ser ambientes de producción, ambientes en otras nubes, incluso, ¿por qué no?, también ambientes on-premise. Sin embargo, uno de los grandes problemas que nos encontramos cuando empezamos a trabajar en ecosistemas distribuidos en este sentido, es que funciona en nuestra máquina, ¿no? Pero no funciona en producción de la misma manera. Que dice, no, pues es que mi máquina funciona. ¿Cuál es esa diferencia entre tu máquina como desarrollador que los diferentes entornos de pruebas, de producción, on-prem, etcétera? Pues muchas veces es todo el ecosistema, todo el entorno de dependencias, de configuraciones, de sistemas operativos, etcétera, ¿no? En este sentido, nace la premisa de hablar de servicios containerizados o de contenedores. Básicamente, ¿qué son los contenedores? Bueno, los contenedores son piezas de software en el cual empaquetamos todos los requerimientos o necesidades de la misma. Desde la configuración, desde la definición del sistema operativo sobre el cual vamos a ejecutar nuestra aplicación, todas las librerías listas para ser utilizadas, nuestro runtime, es decir, toda la configuración de nuestro lenguaje para que pueda ser ejecutado, el propio código, y todo eso lo metemos o lo empaquetamos dentro de una pieza de software para poder distribuirlo a los diferentes entornos y administrarlo de manera eficiente. Cuando hablamos de distribuir, hablamos de que generamos una imagen, en este caso, y lo voy a recapitular desde este momento, hablamos de contenedores, ¿no? Como la pieza desplegada, es decir, la imagen ya desplegada. Nuestro software, digamos, en conjunto o con todas las dependencias, necesidades, etcétera, la vamos a llamar imagen. Esa imagen es lo que nosotros vamos a distribuir. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca de la taxonomía de los contenedores. Sin embargo, es importante remarcar que un contenedor no es lo que distribuyes, sino lo que ya está desplegado. Lo que nosotros distribuimos es una imagen y es donde se define toda la configuración, dependencias, runtime, código, etc. Los contenedores nacen ya hace algún tiempo y se vuelven habilitadores de nuestros ecosistemas hoy en día. Los contenedores nos ayudan a poder distribuir nuestro software y que pueda ser ejecutado de igual forma en diferentes entornos computacionales de hardware físico o virtual. Dígase mi máquina local, mi entorno de desarrollo, mi entorno de producción, on-prem, etc. Y por supuesto, cuando hablamos de contenedores, no podemos dejar de lado o no podemos dejar de hablar acerca de Docker. Docker, al final del día, es la plataforma de containerización más famosa, ¿no? Que nos va a permitir empaquetar estas aplicaciones y todas sus dependencias en una imagen ligera, es decir, en un set, un cúmulo de requerimientos que es muy fácil distribuir con un peso liviano y que a su vez no es lo mismo que distribuir una imagen de una máquina virtual completa. Estos contenedores van a poder ejecutarse, como les decía, en distintos entornos y vamos a poder asegurar que puedan desplegarse de igual forma, ya sea en mi máquina local o en el servidor en la nube o en el servidor en cualquiera de ellas, ¿no? Ya sea GCP, Azure, AWS, IBM, etcétera, on-prem, en servidores Dell físicos, en mi propia laptop. Siempre vamos a mantener el mismo entorno, el mismo ecosistema para que mi aplicación pueda funcionar. Seguramente ya hemos visitado estos diagramas en distintos
cursos, pero quiero dejar muy en claro y quiero hacer énfasis en cuál es la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual. ¿Esto por qué? Porque en la nube siempre hablamos de máquinas virtuales, hablamos de instancias en la cual podemos correr software, podemos configurar completamente, podemos instalar un sistema operativo completo. Sin embargo, una máquina virtual, como vemos del lado izquierdo, déjenme sacar mi puntero. Como vemos del lado izquierdo, vive dentro de un host, ¿no? Digamos un servidor físico, en el cual instalamos un sistema operativo host, dígase que será en el hipervisor. Eh, Posteriormente, sobre el hipervisor, instalamos sistemas operativos invitados, ¿no? Dígase un Ubuntu, cualquier distribución de Linux, dígase cualquier versión de Windows, o incluso, en AWS lo hacemos, cualquier distribución de macOS. Bajo esta premisa, nosotros tenemos copias completas del sistema operativo en nuestro hipervisor, en nuestro host, en nuestro servidor físico. Y cada virtual machine o cada instancia tiene todo el sistema operativo completo, todo el kernel, todas las librerías, todas las necesidades, y además sobre él, nuestras aplicaciones, nuestras configuraciones, etc. ¿Qué pasa cuando trabajamos con Docker o con contenedores en general? De entrada, si se dan cuenta, eliminamos una de estas capas, eliminamos el sistema operativo invitado. Eso hace que nuestra imagen o nuestro contenedor sea mucho más ligero, mucho más fácil de transmitir y de desplegar. Y esto se da porque nosotros compartimos los recursos con el motor de Docker o con el kernel en el cual se está ejecutando nuestro contenedor o nuestros contenedores. Si vemos, podemos desplegar dentro de una misma instancia, máquina virtual, diferentes contenedores y que van a ser muy livianos, van a poder ejecutarse de manera ágil, vamos a poder asignarle recursos específicos a cada uno de esos contenedores, pero no van a pesar tanto como una máquina virtual completa debido a que están compartiendo ciertos recursos. Bien, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos una imagen de contenedores Docker en la vida real? Esto también es una gran ventaja y un habilitador para poder entregar valor de manera ágil, y es básicamente que podemos generar imágenes base, ¿no? Traernos dependencias listas para utilizar, traer plantillas ya precocinadas, como diríamos, para poder implementar, e ir personalizando esas plantillas o imágenes ya prehechas con nuestras pequeñas customizaciones. Por ejemplo, en esta imagen base, perdón, en este Dockerfile, digamos, tengo una imagen base, que puede ser un sistema operativo Ubuntu. Luego, sobre él, pongo una imagen de Node.js. Sobre él, pongo una imagen de Nginx. Y de esa forma, pues ya tengo todo un stack para poder correr un servidor de aplicaciones, en este caso Nginx, y correr mi código escrito en Node.js sin necesidad de haber configurado absolutamente nada. Es decir, no tuve que haber descargado la librería, instalado el runtime, haber ejecutado comandos dentro de la consola. Eh, Vemos acá en el chat qué es bien Nginx. Nginx es un sistema, perdón, es un servidor de aplicaciones. Podemos exponer servicios HTTP, podemos exponer, incluso podemos usar Nginx como servidor proxy, reverse proxy, etcétera. Básicamente, decimos que un Nginx puede ser como un Apache, ya que nos permite exponer servicios web. Bien, y por último, en este diagrama vemos la capa del contenedor, que ya probablemente pueda tener un sistema de archivos, podamos escribir dentro de él, y al final del día, cuando nosotros escribimos ese Dockerfile o esa imagen, pues, literalmente estamos tomando un snapshot del estado en el cual lo entregamos, ¿no? En el cual ya está ejecutándose el servidor, ya está corriendo la aplicación, y cuando yo lo despliegue va a revivir o va a poder desplegarse digamos, en esa misma imagen tomada. Bien, definitivamente después de haber escuchado esto, vemos el valor de los contenedores, ¿no? Podemos tener el mismo entorno en distintos servicios, en distintas instancias, servidores, procesos, y tener la seguridad de que los entornos van a ser idénticos. Esto es muy utilizado, no solamente en entornos de producción y entrega de valor, sino también en entornos de desarrollo.
garantizando que los desarrolladores tengan el mismo entorno y no ocurra, ¿no? Lo que nos ocurría antes. No sé si alguno de ustedes ha escuchado acerca de SHAMP o WAMP. Estoy hablando de la prehistoria cuando me tocaba desarrollar en PHP. Te decían, oye, acá está el código, instálate PHP, que será en esa época 5.4, 5.6, y utiliza SHAMP como tu servidor, tu runtime, etcétera. Ahí vas a tener tu MySQL o tu MariaDB, vas a tener PHP, vas a tener Apache, y listo, ¿no? Empieza a escribir código. Yo escribía código, de repente necesitaba hacer una configuración adicional en el mod de Apache o alguna librería que necesitaba implementar directamente en PHP. Pues bueno, eso hacía que modificara mi entorno, y cuando yo enviaba ese código al repo y otros desarrolladores querían trabajar de manera local en su equipo con esa configuración, tronaba porque no tenían esas dependencias, esas configuraciones, etc. Con Docker, tú puedes customizar totalmente tu entorno, o con los contenedores en realidad puedes customizar totalmente tu entorno y entregar una copia lista para poder desplegarse o utilizarse de manera local, manteniendo todo el ecosistema. ¿Esto qué se traduce? Que funciona de manera confiable, de manera correcta en todas partes. Por ahí les puedo decir que han habido algunos casos en los cuales los contenedores pueden fallar, y me voy a remontar a cuando salieron los procesadores M1 de Apple. De repente, cuando tú generabas o construías tu imagen a través de un comando de Docker, que era Docker Build, generabas la imagen y la mandabas al registro de imágenes. Esa imagen, cuando la descargabas, no funcionaba, ¿no? Tenías que hacer una serie de configuraciones adicionales. Sé que hoy eso ya está corregido, pero bueno, no todo es perfecto, es como parte de la anécdota. Y bueno, de manera general, vamos a garantizar que sí funcione, ya sea que lo estés generando su imagen, ya sea en una Mac, en Windows, en Linux, etcétera, y puedas desplegarlo en cualquiera de sus entornos y corra de manera correcta. Por otra parte, vamos a poder ejecutar diferentes aplicaciones de manera simultánea. En la nube, probablemente esto no sea lo más común, ¿no? Porque podemos desplegar servicios bajo demanda, podemos desplegar instancias y pago por uso, pero cuando tenemos recursos limitados, podemos utilizar una misma instancia o un mismo servidor para correr diferentes contenedores y no luchar con las dependencias o con las diferentes configuraciones específicas por aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense el escenario, ¿no? Cuando teníamos que correr, ¿qué será? Teníamos una aplicación que corría en PHP 7 y otra aplicación que corría en PHP 5.6, ¿no? Súper antiguo. Tú no podías desplegar ambas aplicaciones en el mismo servidor porque eran incompatibles, ¿no? Una aplicación tenía que correr con PHP 7 en adelante y la otra corría 5.6. Si tú desplegabas tu aplicación que estaba escrita para 5.6 en un servidor con 7, definitivamente tronaba, ¿no? Podía representar que no ni siquiera corriera. Ahora podemos en una misma instancia que tenga el motor de Docker, desplegar ambas imágenes, crear dos contenedores independientes, que uno tenga PHP 5.6 y que otro tenga PHP 7, ¿no? Ahorrando, por supuesto, recursos, ya que en el mismo servidor están corriendo ambos contenedores, manteniendo totalmente diferentes entornos. Esto también se traduce en una mejora en la utilización de los recursos, ya que en lugar de desplegar dos máquinas con capacidades similares en una misma máquina, que probablemente tenga recursos subutilizados, puedas desplegar ambas configuraciones o ambas aplicaciones sin ningún inconveniente. Este es el ejemplo gráfico de lo que les acabo de platicar, ¿no? Dentro de dentro de una misma instancia, máquina virtual, servidor, como lo quieras llamar, tenemos el motor de Docker o el Docker Engine, y sobre él tenemos dos diferentes contenedores corriendo configuraciones totalmente diferentes. En una tenemos CentOS 7.3, en otra tenemos Ubuntu 16.4 con Python 3.6, y aunque son configuraciones totalmente diferentes, que si bien no serían compatibles entre sí, con el uso de Docker y contenedores, podemos correrlos de manera simultánea en el mismo hardware subyacente.
Esto, bueno, ha hecho que los contenedores sean habilitadores en el proceso de despliegue de aplicaciones en la nube, que fuera mucho más fácil construir, que sea mucho más fácil escalar nuestras aplicaciones. Y también los contenedores se vuelven habilitadores para otras metodologías o marcos de trabajo, como podemos hablar de la cultura DevOps, cultura DevSecOps, arquitecturas basadas en microservicios, etcétera. Hemos visto muy evidente las grandes ventajas que Docker nos provee, ¿no? Es posible encapsular todo nuestro trabajo, todo nuestro entorno de trabajo, de manera que nosotros como desarrolladores podamos estar trabajando en nuestra computadora o en nuestros entornos de desarrollo con la seguridad de que al momento que despleguemos este valor tenga la misma configuración y no tengamos algún problema en su despliegue. Bien, otra parte, igual hemos mencionado, la ventaja sobre su ligereza. Al no virtualizar todo el sistema, sino solamente ciertos recursos, podemos ahorrar no solamente en tamaño, sino en recursos del propio hardware subyacente en el que se está ejecutando. Respecto a la taxonomía, ¿no? Como platicaba al inicio, existen tres grandes, digamos, palabras o características que vamos a encontrar dentro del entorno de contenedores, o al menos dentro de contenedores Docker. El registro, ¿no? Que es o el registry, el registro de imágenes, que es en donde almacenamos las imágenes construidas. En segundo punto, las imágenes propiamente, que son los archivos estáticos que distribuimos para poder desplegar. Y en tercera, el container o el contenedor, que básicamente es esa instancia de la imagen ya desplegada. ¿Qué encontramos dentro de el rol, dentro del ciclo de DevOps, dentro de la cultura de DevOps, el uso de Docker? Bueno, se vuelve totalmente, no solamente un habilitador de la entrega de valor, sino un habilitador desde las etapas tempranas de desarrollo, ¿no? Cuando movemos de manera lateral o hacemos el shift left de la calidad a la izquierda, podemos ver que los desarrolladores tengan entornos homologados, que los testing, que toda la fase de testing, probablemente no solamente de calidad, sino de seguridad, como código, análisis de código estático, el análisis de código dinámico, el análisis de ejecución de software, etcétera, tengan entornos totalmente homologados e idénticos a cómo van a ser puestos en producción. Hoy utilizamos mucho, no solamente Docker como herramienta de orquestación, sino seguramente han escuchado todos ustedes acerca de Kubernetes. Kubernetes es una plataforma de orquestación de contenedores. No estamos hablando de que es una tecnología separada de Docker, sino que a su vez Kubernetes es un orquestador de esas imágenes o contenedores que se despliegan. Déjenme ver qué tengo por acá. Bien, ¿me pueden decir si se ve correctamente mi IDE, mi Cloud9? Perfecto. Muy bien. Quiero ir comparando, quiero que antes de seguir con la teoría, vayamos comparando cómo se ve nuestra aplicación o nuestro Dockerfile, que seguramente ustedes ya fueron trabajando, ya vieron cuál es la composición, qué requerimientos tiene, cómo se construye, comandos básicos de Docker, etcétera, ¿no? En este pequeño Dockerfile, en realidad yo estoy basándome de la imagen de Node 14, ya muy viejilla. Estoy copiando un par de packages, el package JSON y log. Estoy corriendo npm para instalar las dependencias, copiando el resto del código, exponiendo el puerto 8080. Y estoy corriendo el comando node app.js para dejar mi aplicación corriendo y ahí tomarle el snapshot, tomar la imagen y esa imagen ya con la aplicación corriendo es la que voy a explicar. Docker nos permite orquestar el despliegue sin utilizar Kubernetes. Docker tiene una herramienta que se llama Docker Compose, que es básicamente el servicio de orquestado de más de un contenedor. O, bueno, puede ser desde un contenedor en adelante. ¿Qué es orquestar realmente? Orquestar es el hecho de poder definir a través de código o a través de comandos cuáles contenedores necesito correr, qué se va a exponer, qué servicios, cuál es la imagen que voy a exponer, etcétera. En nuestro Dockerfile, como vemos acá, pues si yo lo corriera, pues estaría corriendo únicamente esta imagen o este contenedor, ¿no? Estaría creando un contenedor de solamente esta imagen. Un Node 14 con lo que sea que traigan estos packages JSON y exponiendo el 8080.
Pero si de repente mi aplicación es un poco más compleja y no solamente expongo qué será esta aplicación, ni siquiera está acá, vamos a tener solo un ejemplo de un Dockerfile. No sé, una API, una API súper sencilla, escrita en Node, pero además de esa API necesito correr una base de datos MySQL, o necesito un caché como Redis, o necesito algún otro servicio como, ¿qué será? El agente de Datadog, por ejemplo. Yo puedo o correr manualmente o correr cada uno de los comandos de manera automática para correr esta imagen, o mejor, es, perdón, el chat que dice, normalmente se usa en desarrollo local. Bien, o, ¿por qué no? Generar un orquestado del despliegue de esas imágenes para generar distintos contenedores a la vez. Como vimos, tenemos acá un Docker Compose, que en este caso voy a desplegar dos servicios, por lo que veo, uno, dos, sí, dos servicios, el servicio de web y el servicio de Redis. Redis es un servicio de caché. Tengo la imagen que es mi aplicación latest, se va a construir todo lo que está dentro de esa imagen. Estoy exponiendo el puerto 8080, perdón. Estoy definiendo una variable de entorno, los volúmenes que se van a utilizar, a qué network se va a integrar. Y por el otro lado, tengo el contenedor o la imagen de Redis, defino la imagen, defino la network y listo, ¿no? Si yo corro este Docker Compose, en lugar de que se genere un comando por cada imagen que voy a desplegar con la configuración, etcétera, voy a correr un solo comando, Docker Compose, y se van a desplegar estos dos contenedores. Pero a lo mejor una aplicación es más compleja y no utiliza dos, utiliza 20 o 30 o 50, o ponle el número que quieras de contenedores. Yo voy a poder orquestar de manera sencilla el despliegue de cada uno de esas imágenes y se conviertan en una instancia de un contenedor al momento de orquestar. Kubernetes hace exactamente lo mismo, nos permite generar a través de archivos YAML, que ahorita vamos a ver, toda una definición del clúster, de cómo se van a orquestar, de qué imágenes necesito desplegar, cuáles son los requerimientos mínimos, etc. Antes de entrar en materia con Kubernetes, que en realidad no vamos a ir tan a profundo, tan a profundidad, pero sí vamos a revisar algunos puntos importantes, es que Docker y Kubernetes no son antagónicos, se complementan al final del día. Las imágenes Docker o los contenedores son lo que vamos a desplegar con Kubernetes. Y Kubernetes, a su vez, tiene una capa muy extensa de posibilidades de orquestado, de despliegue, de seguridad, de balanceo de carga, etcétera. Es importante también tener en cuenta, chicos, que Kubernetes es una plataforma de escala productiva que requiera realmente de esta gama de configuración. Siempre digo que no hay que hacer sobreingeniería en procesos que no lo requieran. Si voy a desplegar un sitio web estático, una pequeña API, un servicio pequeño, un servicio monolítico, no se metan a querer desplegar un Kubernetes, un clúster Kubernetes, porque estamos haciendo una ingeniería muy compleja para una finalidad muy pequeña. Vamos a ver ahora toda esta clase, todo este tipo de componentes que se ven en Kubernetes, y también al rato vamos a revisar en una consola toda la gama de configuraciones que podremos hacer en Kubernetes. Y por otro lado, la pequeña o gran configuración que podríamos hacer con Docker, que si bien no es tan extensa, cumple para muchos casos de uso el simple uso de contenedores Docker sin necesidad de orquestar con una herramienta como Kubernetes. Entonces, bueno, recapitulando un poco, dentro de Docker vimos tres elementos principales en su taxonomía: el registro de imágenes, las imágenes propiamente y los contenedores. Y dentro de Kubernetes encontramos desde el clúster, ¿no? El clúster es un grupo de máquinas o nodos que ejecutan nuestras aplicaciones. Un clúster va a tener al menos un nodo maestro, ¿no? Que es donde va a correr el plano de control, y más nodo, o uno o más nodos de trabajo, que se denominan workers. El nodo maestro va a ser el responsable de la gestión del clúster y va a tener una serie de dependencias corriendo en ese nodo, como que se denomina regularmente como plano de control o control plane, como el Kube API Server, el etcd, el Scheduler y el Control Manager. Fuera de él, vamos a encontrar los Workers Nodes o los nodos de trabajo, que son realmente los nodos donde corren nuestras aplicaciones, o en este caso nuestros servicios y pods, y son gestionados por ese plano de control. ¿Qué componentes encontramos aquí?
kubelet, el proxy y nuestro runtime. Por el otro lado, encontramos la unidad mínima o más pequeña en los despliegues de pods, que si lo podemos ver al símil de un container corriendo, podría ser un pod. En este pod puede contener uno o más contenedores que comparten no solamente el almacenamiento, sino también la red y especificaciones de entorno o de configuración. Para desplegar los pods, podríamos crear un YAML específico para crear un pod o replica sets y servicios. En este caso, vemos al servicio o services como una abstracción que va a definir un conjunto lógico de pods, uno o más, uno o n, y políticas para poder acceder a ellos. También los services van a proporcionar descubrimiento, básicamente poder identificar qué hay de vecinos, ¿no?, dentro del pod o dentro del despliegue, para poder entender con quién hablar, cómo comunicarse, cómo salir, cómo entrar, etc. También los servicios nos van a ayudar a proporcionar balanceo de carga, es decir, cuando entre una solicitud va a ser capaz de definir a cuál pod va a enrutar esa solicitud. Por otro lado, encontramos réplica sets, que nos van a permitir configurar el número mínimo o especificado de réplicas de un pod que debe estar corriendo en todo momento, básicamente la redundancia de los pods. Encontramos los deployments, que nos permiten actualizar, realizar actualizaciones declarativas, ya sea a los pods y a los replica sets. Nos ayudan a facilitar el despliegue y la gestión propia de nuestras aplicaciones. Y por último encontramos los namespaces, ¿no?, que son mecanismos lógicos para dividir los clusters el clúster de Kubernetes en múltiples entornos virtuales. Como vimos, hay muchos más componentes en un despliegue de Kubernetes, que esto indudablemente lo vuelve más complejo a la hora de utilizar. No quiero decir que esté mal, ¿no? Simplemente quiero definir y dejar muy en claro que el uso de Kubernetes requiere un grado mayor de configuración, un grado mayor de expertise y experiencia técnica, y para una carga de trabajo que no requiera redundancia, que no requiera balanceo de carga nativa, que no requiera mallas de servicio, etcétera, creo que estaríamos haciendo una sobreingeniería de nuestro proceso para poder desplegar una aplicación que puede llegar a ser muy sencilla. Seguramente en X, en Twitter, en Reddit, en LinkedIn han visto muchísimos memes que hablan de esto, y es justamente algo muy común en la industria, aunque hoy lo decimos en broma. Es muy común que la gente despliegue todo un clúster de Kubernetes para una aplicación multiregional que tenga 0 usuarios, ¿no? Que sea una aplicación, una página web. Entonces, importante tenerlo en cuenta, considerar que todo el despliegue de un orquestado de Kubernetes va a implicar una curva, ya sea de aprendizaje o de ingeniería mayor que contenedores Docker, pero para escalas productivas, para servicios productivos, funciona muy bien. Justo ayer estaba con una gran amiga que trabaja en PayPal, y obviamente PayPal, al ser un servicio de escala global, utiliza Kubernetes de manera nativa en muchísimas cargas de trabajo, ¿no? No solamente Kubernetes, vamos a hablar hoy de servicios distribuidos, asíncronos. Bueno, claro, mi amiga también es profesora acá en Código Facilito, Alebricio. Y justamente la complejidad de desplegar, no un clúster, o un cúmulo de clústeres de Kubernetes es esa escala totalmente radical a desplegar contenedores o desplegar servicios propietarios, como podremos ver más adelante con ECS de AWS, task definitions o tareas, ¿no? No los quiero asustar, no quiero que veamos o satanicemos Kubernetes, sino quiero dejar muy en claro que Kubernetes no es una opción para el despliegue de servicios pequeños o que no requieran esta escala de configuración. En donde sí, lo vemos en servicios, dígase PayPal, dígase compañías que tengan servicios distribuidos, compañías que desplieguen servicios a escala multiregional. Y cuando sí se requiere la implementación, es más utilizado con los servicios que brindan los proveedores de nube. Ahora vamos a ese apartado, Pablo, y es una muy buena pregunta, porque Kubernetes nace pensado para ser desplegado en la nube, aunque se puede desplegar en cualquier lado. Kubernetes fue creado por Google, hoy lo mantiene el nombre en inglés, bueno, déjenme regresar. Hoy lo mantiene
la Cloud Native Computing Foundation, pero al final, al inicio, ¿no? Fue desarrollado como una solución de despliegue, imagínense, para Google, ¿no? A una escala que requería un orquestado masivo. Si bien la Cloud Native Computing hoy lo mantiene, está y que fue diseñado para poder ejecutarse de manera masiva y en la nube, lo podemos correr también on-prem, lo podemos correr en servidores locales, lo podemos correr en nuestro propio equipo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Pablo, directa, sí y no. Podemos desplegar contenedores, perdón, podemos desplegar Kubernetes en instancias o un clúster de instancias en la nube, dígase la que quieras, Azure, GCP, AWS, e instalar el motor o el servicio de Kubernetes y sobre ello correrlo. O por el otro lado, también utilizar servicios nativos de nube, como puede ser EKS, AKS, en GCP, no recuerdo cómo se llama, ahorita lo vamos a ver, que nos permite correr Kubernetes administrados. Y aquí es una gran diferencia, es una gran ventaja que yo le doy a la nube. Cuando corremos Kubernetes o contenedores en servicios administrados, nos quitamos una gran capa de administración. Desde la propia instancia, imagínense este escenario, si yo tomo una instancia de S2 muy grande, dígase 128 GB de RAM, 64 virtual CPUs, 10 teras de espacio en disco, etcétera, pues yo tengo que configurarla, instalar el motor configurar el motor de Kubernetes, tengo que verificar y jardinizar esa máquina virtual, tengo que parcharla cuando haya nuevos parches de seguridad, tengo que mantener la integridad, confiabilidad, disponibilidad, redundancia de ese clúster de instancias, etcétera, ¿no? Es una carga administrativa mucho mayor. ¿Cuándo vale la pena? Bueno, cuando eres una empresa a escala global o eres una empresa o eres una organización que no está dispuesta a a definir ese costo oculto de la administración como un gasto, sino como una inversión. ¿Y a qué me refiero con esto? Si no lo haces tú y te lo vas a delegar al proveedor, el proveedor de nube que sea con servicios administrados, invariablemente vas a pagar más que cuando son pequeñas o medianas cargas de trabajo, no le ves la diferencia en precio. Tengo un escenario en la mente que me platicaba un amigo, no voy a hablar de la organización en la que estaba, pero una organización relativamente grande, una red social, definieron utilizar o desplegar sus propios clústeres de Kubernetes porque en AWS con EKS era mucho más caro y preferían pagar sysadmins, ingenieros DevOps, personas que estén a cargo de esa infraestructura, a pagar servicios administrados. En ese momento hablaban de que su factura de 10-1, que era mucho más económico pagar a esa gente y tener los servicios desplegados en máquinas virtuales que utilizar servicios administrados y pagar pues ese extra, digamos, por despreocuparte de ese tipo de cargas administrativas. Creo que vale la pena hacer un análisis realista de tu carga de trabajo y si estás dispuesto a absorber ese costo oculto para poder definir sobre qué correr. Yo personalmente siempre en consultoría impulso, igual en la vida en realidad impulso que mis clientes y que mis cargas de trabajo vayan siempre en servicios administrados, vayan siempre impulsándolo, ¿no? Hacia el espectro serverless. ¿Por qué? Porque en lugar de que yo me concentre en administrar, en parchar, en securizar, en revisar, etcétera, servidores, pues me concentro en crear tecnología que agregue valor a mis clientes de manera mucho más ágil, que la entrega sea mucho más rápida, en lugar de concentrarme en, chin, se cayó el servidor y estamos teniendo latencia mayor y se cayó una zona de disponibilidad, etcétera. Entonces, en este caso, mi opinión es sí irse con servicios administrados. Creo que ese mal sabor de boca que te puedes llevar cuando de repente te das cuenta que es más caro el servicio administrado o el servicio serverless que tu carga de trabajo, digamos, administrada manualmente, es por una falta de planeación, es por una falta de dimensionamiento de costo en la nube y a lo mejor incluso de escoger los servicios equivocados, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí en la mesa. Creo que ambas opciones son positivas. Yo me iría con un servicio más administrado, pero bueno, se pueden ejecutar ambas cargas.
Chris, ¿todo ese preparativo se hace de la mano de Terraform? Supongo que te refieres a Terraform con TF o es indistinto. El preparativo en realidad de despliegue de Kubernetes tiene una propia sintaxis, tiene una propia configuración que ahora, bueno, vamos a verlo de una vez. Aquí en mi código tengo un par de YAMLs en donde, si te das cuenta, es un YAML que tiene una sintaxis similar, pero sí tiene atributos totalmente especiales, ¿no? Que definen que este es, por ejemplo, en este caso, estamos definiendo un servicio que se llama Mi Servicio, tiene cierta app que se va a desplegar por un protocolo específico, se va a exponer el puerto tal en un puerto expuesto por la aplicación 8080. Este servicio va a tener también un servicio de balanceo y luego tenemos el despliegue, ¿no? En el cual definimos las réplicas que va a tener cuántos pods voy a tener en mi servicio, cuál es la aplicación que estoy desplegando, configuración del puerto que está exponiendo, configuración de entorno, etcétera. ¿Se dan cuenta? De hecho, este YAML es ¿cuál es? Yeah. Es el YAML, digamos, simil a nuestro Docker Compose, que despliega exactamente lo mismo. Mi aplicación latest y redes, ¿no? En este YAML vemos mi aplicación y Redis por acá. Si se dan cuenta, pues es un YAML más complejo que mi Docker Compose, implica un archivo más mínimo. Y bueno, por ello comento que puede ser mucho más tedioso la configuración, mucho más extensa la configuración. ¿Se puede utilizar Terraform para desplegar Kubernetes? Sí, Terraform, recuerden que es un servicio no solamente agnóstico de nubes, sino que también puede consumir cualquier API que tenga un proveedor configurado, ¿no? Que esté configurado como provider. Sin embargo, al final del día, lo que vamos a utilizar o lo que se va a desplegar son estos YAMLs, y estos son los YAMLs que interpreta el propio motor de Kubernetes. Bien, voy a entrar, y como dije en la clase anterior, un poquito en materia, con servicios específicos de Amazon Web Services, porque, pues bueno, a eso me dedico, hablo acerca de AWS. Sin embargo, ¿cuáles son los servicios administrados de AWS? Justo vamos a pasar a ellos, Santiago. Tenemos a AWS ECS, Elastic Container Service y Elastic Kubernetes Service. Como hemos visto, los contenedores nos proporcionan una forma estándar de empaquetar el código, configuración, dependencias y facilitar la implementación, ejecución y administración de los mismos. En AWS tenemos dos servicios que nos permiten desplegar y orquestar estos contenedores, que son, como comentaba, Elastic Container Service y Elastic Kubernetes Service. Sin embargo, no quiero que nos quedemos solamente con la idea de que vamos a ver AWS, sino quiero presentarles que también en las distintas nubes existen servicios administrados para este fin. En Azure, por ejemplo, tenemos Azure Container Apps, que nos permite desplegar contenedores Docker, y Azure Kubernetes Service, o AKS, que nos permite orquestar clúster de Kubernetes. En GCP, que al final del día GCP es quien, o Google es quien diseñó y creó Kubernetes, tenemos el servicio de Google Kubernetes Engine, es el motor de Kubernetes en la nube de GCP, luego de Google. Sin embargo, no tenemos una opción para correr solamente contenedores en la nube de GCP. Si bien podemos utilizar instancias, no tenemos un servicio totalmente administrado para este fin. Lo más cercano que existe para GCP es una imagen que en realidad es una imagen de máquina virtual que se llama Container Optimized OS, que la desplegas dentro de Virtual Machines, así que al final del día deja de ser un servicio totalmente administrado. Podemos cubrir totalmente Kubernetes, pero no encontramos una opción específica para Docker. Chris, Team AWS. Muy bien. Después de haber hecho este pequeño corte publicitario de las demás nubes, quiero que veamos el por qué existen dos servicios, por qué no uno y podemos correr Docker y podemos correr Kubernetes, ¿no? Y esto es porque hace mucho tiempo
estamos hablando de casi 10 años, en 2015, AWS lanzó ECS como un servicio de contenedores administrados. Y no es un servicio propiamente idéntico a Docker. De hecho, ECS adopta todavía estándares diferentes o formas de desplegar de manera, o esquemas o YAMLs o definiciones de tareas similares, pero con sintaxis diferente a como lo haría Docker. Digamos que esto fue como un servicio patentado, un servicio propietario de AWS en su momento, que si bien funciona de manera idéntica y se basa en el motor de Docker, trabaja con una serie de definiciones un poco diferentes. Ahora vamos a ver ellas. Por el otro lado, Kubernetes, que es esta plataforma de orquestado de containers de código abierto, fue posteriormente adoptada, desplegada, y esta plataforma es totalmente open source. Es una plataforma impulsada por la comunidad y que nos permite a los desarrolladores desde escribir plugins o configuraciones adicionales para un clúster, para un servicio, para un pod, etcétera, y exponerlo para que demás personas puedan utilizar esos mods o esos plugins. Cuando AWS libera EKS, libera un ecosistema no propietario, libera un ecosistema de Kubernetes aprobado por Kubernetes, pero que es administrado únicamente. En este sentido, AWS se encarga de implementar las nuevas versiones del motor de Kubernetes, pero también de configurar las instancias, configurar los servicios, proteger los servicios, limitar el blast radius, etcétera, ¿no? Además de ello, de adoptar software de código abierto dentro de su plataforma y administrarlo, nos permite integrarlo con servicios nativos de AWS, ¿no? Como la seguridad a través de allá y de la característica específica de Kubernetes. Allá, no solamente en AWS, en distintas nubes, es el servicio de identidad y administración de accesos, en la cual podemos escribir políticas súper granulares de quién puede acceder a qué, quién puede hacer qué, denegar servicios específicos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que aunque estamos corriendo Kubernetes, ganamos toda esa capa administrativa y ganamos esas características que el protocolo de nube nos entrega. Por otro lado, temas de balanceo de carga, podemos extraerlos de nuestro clúster de Kubernetes, delegarlo en los servicios de load balancing de AWS nativamente, y que bueno, eso también lo podemos integrar con servicios propios de la nube. Digamos, un Elastic Load Balancer de AWS puede hablar no solamente con un clúster de Kubernetes, sino también podría recibir peticiones y enrutarlas a una API Gateway, enrutarlas a instancias, enrutarlas a servicios serverless como Lambda directamente, enrutarla incluso a servicios nativos sin pasar por una TL, un servicio intermedio como Kinesis, etcétera, ¿no? De esta forma, pues habilitamos aún más las características de enrutado, comunicación, redes, balanceo de carga, etcétera, con el uso de EKS. Bien, Elastic Container Service, el servicio orquestado de contenedores, digamos, patentado por AWS, nos permite administrar y ejecutar nuestros contenedores de manera segura. Esto fue desarrollado como una forma de escalar o de poder desplegar contenedores de escala, y está muy integrado, muy similar a la forma en la que está integrado EKS con la nube de AWS. Corre sobre el motor de Docker. Definitivamente vamos a desplegar containers sobre el motor de Docker. Sin embargo, tenemos que definir tareas, task definitions, para que se puedan ejecutar. Quiero mostrarles por acá cómo se ve un task definition y un Docker Compose. Estos dos archivos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Este Docker Compose, como vimos, despliega nuestro servicio web, nuestro servicio Redis, y este Task Definition, que es la definición específica para AWS, bueno, en este caso para ECS, podemos desplegar nuestro servicio web y nuestro servicio Redis. Si se dan cuenta, podemos hacer una serie de configuraciones un poquito mayor con ECS, como cuál es la CPU y la memoria específica asignada, que si bien lo podría hacer en Docker Compose, no están como requisitos indispensables. Aquí sí, para nuestra task definition necesitamos definirle CPU, memoria, mapa de puertos, variables de entorno.
Una gran ventaja, por ejemplo, es que estas variables de entorno podrían venir de un servicio de administración de secretos como es Secrets Manager o Parameter Store en la nube, de tal forma que no tenga que dejar codear datos sensibles o confidenciales dentro de mis definiciones de tarea. Defino que son, en este caso, contenedores esenciales, es decir, que tienen que existir para que todo el grupo de servicios esté corriendo de manera exitosa. Y si alguno de estos se muere por X motivo, lo va a poder revivir y reiniciar el clúster completo. Nosotros definimos nuestro despliegue a través de estos task definitions y los corremos dentro de dos diferentes elementos. Podemos correrlo dentro de instancias de S2, que si bien son instancias de cómputo administradas por AWS por nosotros, tengo que tener varios tasks en un entorno, ¿no? En realidad, deberías tener varios clusters por entorno. Dígase un entorno de producción, task definitions de entorno de producción. Si nos vamos a hablar de algunas prácticas en la nube, incluso deberían ser cuentas independientes o tenants totalmente independientes, no solamente diferenciar por tasks en el entorno, sino como buena práctica hacer un aislamiento de esos recursos totalmente, de manera totalmente lógica. Podemos ir desde lo básico de sí, tener diferentes tasks para diferentes entornos o diferentes contenedores, pero la buena práctica sería definitivamente desplegarlo incluso en diferentes cuentas. Bien, les platicaba que estos contenedores pueden correr dentro de S2 o el servicio de máquinas virtuales de AWS, que si bien son máquinas virtuales desplegadas en nuestra cuenta, son administradas por AWS, las jardiniza, revisa temas de seguridad, de networking, etcétera, y nosotros tenemos cierto acceso a ellas para poder hacer configuraciones adicionales si requiriéramos. Esa, para mí personalmente, no es la opción, la mejor opción para el despliegue de contenedores con ECS, sino la segunda opción es Fargate. Fargate es un servicio que nos permite desplegar contenedores de manera totalmente serverless. Voy a poner serverless entre comillas porque este término ha ido cambiando con el tiempo. En el cual nosotros no tengamos que aprovisionar servidores, configurarlos, ni siquiera los vamos a poder ver en nuestra cuenta. Nosotros vamos a pagar por uso de Virtual CPU, por cuánto tiempo está corriendo ese task en el mes. Es la opción ideal para poder correr contenedores en un servicio totalmente escalable, resiliente, redundante, seguro, ya que AWS se va a encargar de crecer o escalar nuestra infraestructura dependiendo de las necesidades. Vamos a pagar, como les decía, por cuántos minutos o segundos de Virtual CPU de memoria RAM tenemos al mes, cuántos tasks están ejecutando y podríamos escalar estos servicios a cero. ¿Qué es escalar a cero? Básicamente que la infraestructura subyacente en la cual corren esos servicios desaparece, ¿no? ¿Qué tenemos en el chat? La arquitectura serverless en realidad usa servidor simplemente elimina la necesidad de administración manual. Perfecto, Fernando, sí, una muy buena definición. Por allá del 2016, 2017, AWS tiene una definición un poco diferente de serverless, ¿no? Hablaba de que además de ser servicios totalmente administrados, eran servicios que podían, uno, ser pagados por consumo y dos, que escalen a cero. Esa definición con el tiempo ha ido cambiando. Hoy vemos servicios que no escalan a cero, ¿no? Que tenemos un costo mínimo, pero tenemos un costo por tenerlos, por correrlos, y que yo lo veo un poquito más como servicios administrados, ¿no? Pero bueno, esa es la definición de serverless al día de hoy. ¿Cómo se llama ese servicio para contenedores? ECS, Elastic Container Service. Y lo voy a poner acá en el chat, Elastic Container Service. Y la opción puede ser con EC2 o con Fargate. Fargate es la opción. Muy bien. Además de que se van a desplegar nuestros contenedores o nuestras imágenes, se van a convertir en contenedores de manera administrada por parte de AWS, en este caso por parte de ECS, vamos a poder integrar los servicios de monitoreo, de trazabilidad, de métricas, de registros con nuestro container o con nuestros contenedores. Que en este caso sería CloudWatch. CloudWatch es un servicio de logs y monitoreo de AWS.
Todos los logs que nuestra aplicación genere no los vamos a concentrar en un servidor, en una instancia, en un disco duro, sino que automáticamente van a ser exportados o los vamos a poder visualizar en CloudWatch. De tal forma que métricas, monitoreo, observabilidad va a ser mucho más sencillo de manejar. Bien, ECS al final del día se traduce en un servicio que nos ayuda a eliminar esa carga administrativa de instalar, operar y administrar nuestros contenedores y que tenemos dos sabores o dos opciones. Podemos hacerlo a través de C2, que si por algún motivo necesitáramos por compliance o por requerimientos específicos meterlo a mano o monitorear de manera más exhaustiva los containers, o por tema de costos también podría ser, es la opción, pero si no quieres administrar servidores, si no quieres incluso verlos en la cuenta, si quieres perder total control sobre ellos de manera positiva, ¿no? La opción definitivamente es Fargate. Y el siguiente tema que vamos a revisar, pues evidentemente, es estas características que diferencian a ECS con los demás servicios, ¿no? Básicamente, ECS nos da un plano de control, pero es totalmente autónomo, es totalmente administrado por AWS. Es decir, no podemos integrar plugins de terceros o servicios de terceros como sí lo podemos hacer en Kubernetes. Sin embargo, pues bueno, esa es una gran diferencia que encontramos con EKS. Por el otro lado, seguramente han escuchado de diferentes tipos de despliegue o de implementaciones. Una de los tipos de despliegue o implementación más utilizado es el despliegue Blue-Green. Básicamente es crear nueva infraestructura con la nueva versión del software, redirigir todo el tráfico a esa nueva versión, verificar que esa versión esté corriendo correctamente y decomisar o eliminar la infraestructura de la versión anterior. ¿Esto que nos permite? Nos permite hacer un rollback rápido y efectivo en caso de que tengamos alguna contingencia en la nueva versión, que esté fallando, que no esté corriendo correctamente, que esté presentando latencia, etcétera, ¿no? Podemos volver rápidamente a la versión anterior, ya que no estamos implementando sobre la versión anterior, sino estamos implementando en infraestructura independiente y enrutando el tráfico hacia ella. Canary también, podríamos implementar Canary. Canary necesitaríamos una serie de implementaciones adicionales con ECS, como por ejemplo un enrutador independiente, que puede ser un balanceador de carga, puede ser un API Gateway, e implementar Canary Deployment. Si no tienen por ahí la definición, básicamente Canary Deployment nos ayuda a desplegar a una pequeña porción de nuestros usuarios nuestra nueva versión y verificar que esa versión no tenga ningún inconveniente, no esté presentando alguna métrica que sea peligrosa para poder pasar al resto de los usuarios y de manera efectiva y rápida probar o testear con esa pequeña porción. Regularmente el Canary Deployment se basa en el 10% del tráfico hacia esa nueva versión y el 90% del tráfico a la versión actual. ¿Se podría? Sí, se podría. Podríamos implementar frente a ECS algún servicio como API Gateway o como Load Balancer que nos permita hacer este tipo de implementación. Por el otro lado, y hablando de Load Balancers, ECS tiene una integración nativa con Elastic Load Balancer de AWS, por lo cual podemos distribuir el tráfico de manera eficaz desde los balanceadores de carga y que no se encargue el contenedor de hacer ese enrutado o balanceo de carga. Por último, ECS nos ayuda a recuperar automáticamente aquellos containers que estén en mal estado, que su health check no esté pasando por algún problema, alguna inconsistencia, para garantizar que nuestro servicio siempre esté disponible. De manera automática va a reparar. Básicamente ese término de reparar es eliminar el contenedor en mal estado y crear o desplegar un nuevo container dentro de ese clúster hasta cumplir la cantidad requerida mínima de contenedores necesarios para que nuestra aplicación corra sin ningún problema. El siguiente diagrama me gusta mucho presumirlo, porque es una de las grandes características que tienen los contenedores. Nativamente, los containers nos permiten desplegar en diferentes entornos de manera homogénea, es decir, no nos vamos a preocupar por entornos, no nos vamos a preocupar por configuraciones adicionales. Sin embargo,
ECS tiene una característica adicional, que no solamente nos permite desplegar contenedores en la nube y correr unos contenedores de manera local, sino que podríamos orquestar nuestros contenedores en regiones, en diferentes zonas de disponibilidad, en diferentes local zones. ¿Qué es una local zone? No se considera región, se considera una zona de disponibilidad fuera de las regiones, como por ejemplo la local zone que tenemos en Querétaro, en México, la local zone que tenemos en Santiago de Chile, que tenemos en Perú, que si bien es infraestructura del proveedor, es infraestructura de AWS, no llega a ser una región porque es una pequeña zona de disponibilidad que se considera local zone. Es diferente a instancias de borde o servicios de borde o edge locations. Los edge locations son centros de datos o zonas, regiones, perdón, zonas, no regiones, en donde se guarda únicamente caché y se enruta tráfico. Con local zones estamos corriendo, estamos ejecutando software, estamos ejecutando nuestro código. Por otro lado, también podemos correrlo en Waveline, que es una característica que en Latinoamérica no vemos todavía. Waveline básicamente es infraestructura que vive en los carriers de telecomunicaciones 5G, puede ser AT&T, Verizon, etcétera, y que hacen que nuestras aplicaciones lleguen o sean servidas a través de esta red de proveedores de manera súper ágil, ¿no? Tenemos latencia de un milisegundo en este tipo de aplicaciones. También lo podemos correr en Outpost, que es la opción de traer la nube a tu infraestructura local de AWS, básicamente correr con tu propio, traerte racks o servidores de AWS a tu propio centro de datos. No es muy utilizado, algunas cargas de trabajo lo requieren, pero lo mágico es ECS Anywhere. ECS Anywhere es la capacidad, o es un software que tú puedes desplegar en Azure, en GCP, on-prem, localmente en un servidor en tu casa, en tu oficina, en tu centro de datos. Y todos los contenedores que corran en esa diferente infraestructura va a poder ser orquestada por ECS. Es una gran característica que también habilita las arquitecturas multinube. Yo personalmente no soy un partidario de las arquitecturas multinube, creo que valen mucho más arquitecturas bien diseñadas, multiregionales, pero hay cargas de trabajo que casi lo requieren o buscan implementar de esta forma. Así que nosotros podríamos correr ECS o traernos el orquestado de ECS en Azure, en GCP, en AWS, correr en diferentes nubes, correr en diferentes instancias, en diferentes regiones y todo orquestado dentro de un mismo panel de control o plano de control. Eso es una característica de las más interesantes que encontramos con ECS y que nos habilita también nuevos paradigmas, panoramas de despliegue de contenedores. Bien, después de revisar ECS, quiero que revisemos EKS, que como vimos en las láminas anteriores, el servicio es muy similar. En GCP es muy similar en Azure, es muy similar en otras nubes, ya que utilizan el motor oficial de Kubernetes. No es un sabor específico, no tiene configuraciones específicas, es totalmente la versión open source. Te puedes traer tus propios plugins, te puedes traer tu propia configuración, correrlo en múltiples nubes con la misma configuración o mismos YAMLs de configuración. Sin embargo, son servicios administrados, ¿no? En este caso, EKS es un servicio totalmente administrado que nos ayuda a eliminar ese proceso administrativo manual de la configuración, carga de configuraciones de despliegue, el escalado, administración de las aplicaciones, etc. EKS es un servicio de Kubernetes, está aprobado por la Cloud Native Foundation y que nos permite correr de la misma manera que si corriéramos en cualquier otro proveedor de nube o incluso de manera local. EKS, como ventaja de servicio administrado, como bien sabemos, nos va a ayudar a gestionar automáticamente disponibilidad, escalabilidad, nos va a ofrecer un plano de control de Kubernetes y va a ser responsable de programar el despliegue de pods o de containers, administrar la disponibilidad de nuestras propias aplicaciones, revisar todas las tareas del scheduling, etc. En temas de pricing es un tema importante considerar que el Elastic Kubernetes Service nos cobra por cada plano de control que queramos desplegar, a diferencia de ECS o de diferencia de generar o instalar Kubernetes en instancias.
Es un tema a considerar, más o menos, si no me equivoco, son como $144 por plano de control al mes, que si bien para una organización $144 no es nada, pero si quisiéramos probar y dejar un clúster Kubernetes corriendo en nuestra aplicación, pues sería básicamente una inversión fuerte, ¿no? Eh, con EKS podemos aprovechar no solamente las ventajas que nos ofrece como servicio administrado AWS y la conexión con la diferente gama de servicios de monitoreo, de trazabilidad, de observabilidad, de seguridad, etcétera, que ofrece, sino también podemos integrar los plugins o complementos de terceros, ¿no? Estos complementos que regularmente están disponibles para implementar en Cluster Kubernetes, los podemos traer a nuestro EKS sin tener ningún bloqueo por parte del proveedor. Como les platicé al inicio, si bien Kubernetes va a ser un facilitador del orquestado y despliegue de nuestras aplicaciones, configurarlo propiamente es un dolor de cabeza, puede llegar a ser tedioso y lleva mucho tiempo. Hay una broma interna dentro de Kelet, de hecho, nosotros desplegamos mucho Kubernetes, no solamente en EKS, sino también en otro tipo de servicios. Hay una broma interna con que el equipo de migraciones o el equipo de Cloud Native Applications son amantes de Kubernetes, solamente ellos tienen esa relación amor-odio con los Kubernetes y el resto, pues preferimos alejarnos de ellos por la complejidad técnica que puede tener. Insisto, para cargas de trabajo pequeñas, para cargas de trabajo que no tengan sentido, buscar una alta resiliencia, disponibilidad, para todas las ventajas que encontramos con Kubernetes, es simplemente ponerse la soga al cuello, el intentar desplegar. Para probar, para testear, para eh, aprender, por supuesto, háganlo, desplieguenlo, jueguen con él, eliminen los recursos cuando acaben, pero no vean a Kubernetes como la opción 1 para el despliegue de contenedores cuando la aplicación o no tiene usuarios, o no tiene muchos usuarios, o no necesitas esta gama de posibilidades de orquestado que te ofrece. Bien, ¿qué vemos dentro de EKS? De entrada, el plano de control o el control plane que Kubernetes de manera nativa tiene, pero totalmente administrado, ¿no? AWS se encarga de aprovisionar este control plane, ponerlo a tu disposición, hardenizar esa infraestructura, securizar, etc. Adicionalmente, AWS, en caso de que el plano de control o cualquier otro nodo como un worker node tenga algún inconveniente, se va a encargar de reemplazar automáticamente esos nodos para que no tengas problemas de disponibilidad. Por el otro lado, nosotros podemos equilibrar nuestras cargas o tener balanceo de carga, ya sea con el balanceo nativo de Kubernetes o bien con los controladores compatibles con Kubernetes de manera nativa. Incluso podríamos utilizar servicios nativos AWS como Elastic Load Balancing, exponerlo frente a AKS y tener ese servicio controlado o administrado de manera externa. Al igual que ECS, Elastic Container Service, EKS permite correr Kubernetes de forma totalmente serverless. Insisto, vuelvo a hacer la declaración de serverless entre comillas, ya que para escalar a cero no es nativo, tendríamos que hacer una configuración adicional. Sin embargo, nos quita toda esa carga de aprovisionar, configurar, parchar, etcétera, los servidores por nosotros. Que bien, es la opción que yo los invitaría a explorar. Por otro lado, también tiene integración nativa con CloudTrail, es decir, todas las operaciones, ojo, no es lo mismo que CloudWatch. CloudWatch es el servicio de monitoreo, observabilidad y trazas. CloudTrail es el servicio que nos ayuda a registrar todas las llamadas a la API de AWS. Nosotros podríamos revisar, auditar y revisar y auditar todas las llamadas que se realicen a la API de AWS y a la API, ojo, a la API de Kubernetes que estamos exponiendo a través de EKS, registrarlas dentro de CloudTrail y poder verificar quién hizo qué, en qué momento, qué resultado obtuvo, etcétera, ¿no? Asimismo, se integra con CloudWatch para poder auditar, depurar, monitorear y analizar todas las trazas o registros que generen nuestras aplicaciones sin necesidad de tener un servicio que se encargue de sacar esos logs y centralizarlos en algún punto. Y que es, al ser una herramienta open source o una herramienta desarrollada por la comunidad,
las opciones de despliegue son más limitadas. Podemos desplegarlo ya sea in situ, como habíamos platicado, en instancias dentro de tu cuenta, administradas por AWS, pero instancias que viven 24/7 dentro de tu cuenta, o en la opción serverless, que es Fargate. Desgraciadamente, IKEAS no lo podemos correr todavía en servicios como Local Zones, en servicios donde no existe IKEAS corriendo, en cualquier servidor o servicio como con ECS Anywhere, etcétera. Entonces, tiene opciones más limitadas. Sin embargo, sí hay opciones. Sé que Google, por ejemplo, Google Cloud Platform tiene una opción para poder tener un plano de control en GCP y desplegar servicios o contenedores en distintas nubes. Al final del día, Kubernetes también es como la apuesta para los entornos multicloud, así como toda esta capa de abstracción de contenedores. Así que seguramente veremos más iniciativas de este tipo en el cual tengas un solo plano de control y puedas orquestar on-prem, en distintas nubes, con distintas configuraciones, etc. Ya hablamos de cómo desplegar los contenedores, pero antes de desplegar containers, necesitamos un lugar donde guardar estas imágenes. Básicamente, el registro de imágenes que podemos considerar como el repositorio de esas imágenes ya generadas. Dentro de AWS tenemos Amazon Elastic Container Registry o ECR. Sin embargo, de igual forma, cada nube tiene su propio registro de imágenes y existen registros de imágenes como Docker Hub, que es el oficial de Docker, en el cual podemos empujar esas imágenes y exponerlas ya sea de forma pública o de forma privada. Yo no tengo una recomendación sobre cuál utilizar. Yo creo que depende mucho de los entornos, los equipos de trabajo, la plataforma de despliegue, etcétera. Sin embargo, mi opción número uno cuando trabajo con AWS es ECR definitivamente. ECR es un servicio totalmente gestionado, totalmente administrado por AWS. Además de cifrado en tránsito, cifrado en reposo, ofrece una seguridad granular con los accesos a través de IAM, es un servicio altamente disponible. En realidad, las imágenes se almacenan, o los objetos de imágenes se almacenan en S3. Tú no lo ves, si no ves a ECR, pero tienes la garantía de que esas imágenes u objetos están almacenando en S3, y S3 por default tiene características de alta durabilidad. ¿Qué es la durabilidad? Diferente a la disponibilidad. La durabilidad es la característica de los objetos para que vivan o que no se pierdan más bien conforme el tiempo. 11 meses de durabilidad, estás hablando de que la pérdida que puede tener S3 es de 0.00000000001% de objetos al año, o sea, prácticamente o virtualmente imposible que suceda a la pérdida de la información. Por otro lado, tenemos la integración nativa con AWS, por lo cual podemos definir flujos de trabajo específicos. Como vimos en la clase anterior, podemos tener el despliegue o la integración y despliegue de nuestras imágenes con Code Build, generando o construyendo su imagen, y con Code Pipeline, orquestando la puesta en producción de esta imagen. Podemos trabajar con arquitecturas orientadas a eventos. Podemos trabajar, por ejemplo, cuando termine un escaneo de ECR, porque son las características que tiene, pueda empezar el flujo del pipeline, de tal forma que podamos ir cazando o armando con nuestros blocks de construcción de la nube todas las piezas, todo un proceso complejo con esas piezas. ¿Qué componentes vemos en ECR? Bueno, de entrada es un registro de imágenes, un repositorio de imágenes. Tenemos disponibilidad no solamente de la última versión, sino de todas las versiones que se han generado, de todos los tags que se han generado de estas imágenes. Tenemos una política de registro para poder auditar quién puede acceder y quién no. Podemos tener todas las imágenes que han sido expuestas o empujadas hacia el repositorio. Podríamos generar tokens de autorización para que servicios que no viven en AWS, que no tienen roles específicos de acceso, puedan descargar o hacer pool de esa imagen. Y por último, un tema que a mí me parece muy valioso, pero un poco subvaluado, es el escaneo nativo de imágenes dentro de ECR. Si yo genero una imagen y la empujo a ECR, la guardo en el repositorio, ECR es capaz de escanear esa imagen, buscar vulnerabilidades de dependencias, hacer software composition analysis y entregarme un resultado de decirme, ¿sabes qué? Tu contenedor Docker
o tu imagen, tiene 3 vulnerabilidades altas y 7 vulnerabilidades medias en estas dependencias. Esta dependencia, dígase que será request. Tiene vulnerabilidades porque está usando la versión 1.2 y esta vulnerabilidad se reparó en la versión 1.7, así que te recomiendo actualizar, ¿no? Todo ese tema de poder tener el árbol de dependencias analizado y poder verificar que el software que estás o la imagen que estás empujando y generando para poder poner en producción sea seguro. Encontramos características de colaboración entre equipos, ¿no? Nosotros podríamos tener diferentes tags de una misma imagen, poderla subir al mismo registro. Tenemos un control de acceso granular, ¿no? A través de IAM podríamos definir qué permisos tiene cada equipo o cada persona o cada recurso, ¿no? No solamente hablamos de personas, sino también de roles. En este caso vemos 2 políticas independientes, una política que permite empujar la imagen, iniciar la carga de la capa, hacer optimización de una parte de la capa, completar la carga de una layer, de una capa, generar tokens de autorización. Y por el otro lado, un rol que tiene permisos para poder obtener la disponibilidad de las capas, obtener las imágenes, descargar la imagen a través de una URL, generar tokens de autorización y de manera súper granular definir qué puede hacer quién dependiendo de si está utilizando un rol, perdón, una política u otra. Eh, Todas las imágenes de manera nativa, y no solamente en ECR, insisto, en todos los servicios de almacenamiento de imágenes o registros de imágenes, la información se guarda en reposo de manera cifrada. En AWS, de manera específica, utilizamos llaves de cifrado de S3 porque, como les platicaba, S3 es el servicio que tras bambalinas almacena los objetos. Utilizamos llaves de cifrado administradas por KNF. La información solo está disponible o las imágenes solo están disponibles dependiendo de la llave que utilices a las personas que tengan acceso a esa llave, etcétera, ¿no? Podemos garantizar que la información tanto en tránsito con cifrado a través de TLS y en reposo con cifrado a través de llaves KNS, garantizamos la seguridad de esas imágenes. Recuerden que al final del día esas imágenes no solamente tienen nuestro código fuente, sino también tiene las configuraciones, credenciales, a lo mejor accesos secretos, etc. Les dejo en la diapositiva una pequeña comparación entre ECS y EKS, como para que podamos tener consideración de cómo se llaman, cuál es la terminología correcta, cuáles son las características, los hard limits, etc. Pero más allá de hablar de estos 2 servicios, quiero que nos vayamos en esta clase pensando en la comparativa que existe entre orquestado a través de Docker y orquestado a través de Kubernetes. Nosotros podemos desplegar a través de Docker de manera muy sencilla una o n imágenes, generar contenedores de ella, y con Kubernetes de igual forma podemos orquestar todo eso, sin embargo, con una curva no solamente de aprendizaje, sino de despliegue mucho mayor. Bueno, así que vamos a continuar revisando ahora sí la consola. En este caso he preparado un par de ejemplos para verificar ECS y validar EKS. Como vimos, para desplegar contenedores en ECS tenemos una definición propietaria o definida por el proveedor. En este caso, tenemos un task definition escrito en YAML que lo vamos a poder ver en nuestra consola como task definitions. Los task definitions o las tareas no están relacionadas o casadas con un cluster, con un namespace, con algo desplegado. Yo simplemente puedo venir y generar un task definition en el cual vamos a ver por acá, defina, perdón, en el JSON el contenedor, ¿no? Que quiero que se despliegue, en este caso un contenedor que está en ECR, Elastic Container Registry, cómo se llama, cuál es la CPU, la memoria que le voy a asignar, el mapeo de puertos, ¿no? Variables de entorno, en este caso yo le estoy definiendo qué variables de entorno va a tener desde este task definition, sin necesidad de tener un cluster, y algunas variables adicionales como qué atributos requiero,
qué tipo de network voy a desplegar, el task role y el task execution role, que son los roles que va a poder adoptar mi contenedor para ser desplegado, en dónde va a poder desplegarse, etcétera, ¿no? Este task definition yo lo creé para una pequeña tarea para un pequeño laboratorio, para un pequeño workshop que desplegué, en el cual fue una tarea para mis estudiantes, fue el examen final, ahorita se los voy a mostrar ya al final nada más por curiosidad. Y dentro de este cluster yo tengo dos diferentes contenedores corriendo, dos servicios corriendo. Estos servicios pueden tener uno o más containers. Podría yo definir que este microservicio de TakeExta, que es un microservicio que expone una pequeña interfaz, un pequeño micro frontend donde mis estudiantes pueden tomar el examen, eh, podría tener más de un container. En este caso solo tengo uno. Vamos a revisarlo por acá. Un un task desplegado, pero yo le podría decir de manera muy sencilla, ¿sabes qué? Quiero que este servicio tenga 10 contenedores desplegados para poder atender una gran demanda de servicios. O, ¿por qué no?, definir cargas de autoescalado para que dependiendo de la capacidad y dependiendo de cuántas solicitudes tenga por segundo, o memoria, o mensajes en la cola de mensajes, etcétera, pueda escalar bajo demanda. Los logs, todos los logs de mi propia aplicación se van a empujar directamente a CloudWatch, como les decía. En este caso yo los puedo visualizar de manera sencilla acá. Sin embargo, la opción correcta es verlos en CloudWatch o exportarlos probablemente a algún servicio que podría ser mi Datadog, podría ser un servicio de observabilidad como Grafana, Prometheus, etcétera. Bien, dentro de ECS yo puedo generar despliegues o deployments, muy similar a como lo vemos en Kubernetes, ¿no? Que tienes una definición donde le dices cuál es el número de tareas, qué pods quieres desplegar, en este caso son tasks, cuántos tasks quieres que se desplieguen, y de manera sencilla correr ese deployment para que se ejecute en mi cluster. Hay varias características de ECS que son muy positivas, como poder desplegar con la seguridad de que va a ser un rollback en caso de que tenga fallas, ¿no? Podemos también, a través no solamente de un circuit breaker, sino también a través de notificaciones o el registro de los logs de CloudWatch, poder detonar el rollback de mi aplicación. Esto viéndolo desde el aspecto de que vamos a desplegar Blue-Green, vamos a tener doble infraestructura y simplemente vamos a enrutar el tráfico. Todas las acciones de monitoreo que podamos monitorear de nuestro clúster, la vamos a poder ver desde ECS sin necesidad de tener algún servicio de observabilidad externo. De igual forma, nuestros contenedores desplegados a través de ECS viven dentro de una VPC, es decir, están ejecutándose dentro de mi Virtual Private Cloud. Tengo conexión a mis servicios, que puede ser una base de datos RDS no expuesta a través de Internet, que será mi Redis, por ejemplo, mi Memcache, mi Elasticcache, que vive dentro de mi propia VPC y que no está expuesto hacia el Internet. Chris pregunta, ¿las tasks extras se crean desde el YAML o desde CloudWatch? Con ambos. Las tasks se definen en el task definition. Y en este caso, por ejemplo, en el que les mostré por acá, este task definition tiene dos tasks o dos containers que se van a desplegar, web y Redis. Y de igual forma, bueno, no, en este creo que nada más tengo uno, take exam. Solo hay un container definido, ¿no? Que es el take exam container, que abre acá y cierra acá. Esto es configuración del resto, o configuración compartida por todos los containers que se van a desplegar. Si yo quisiera desplegar más actividades o más contenedores, simplemente defino en este container definitions attribute más otro arreglo como este. Podría tener, creo que hasta 120 diferentes task definitions desde un mismo JSON, con lo cual podría desplegar pues bastantes diferentes containers desde un mismo servicio. Pero CloudWatch puede... ¿Te refieres a CloudWatch con CW? No, con CloudWatch no vamos a definir tareas, porque recuerden que CloudWatch es un servicio de monitoreo.
y trazabilidad. Podemos mandar todos los logs de nuestras aplicaciones a CloudWatch para poder observarlas y para poder monitorear, generar alertamientos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, básicamente temas de red. Vivimos dentro de la VPC, por lo cual vamos a poder ver dentro de la misma red a diferentes recursos de nuestra cuenta de AWS que solamente se expongan a través de la red local, como un Cloud HSM, como el Redis, como una base de datos en RDS, etcétera. Y también tenemos, en este caso, mi balanceador de carga, en el cual todas las solicitudes que lleguen van a poder ser balanceadas por este recurso externo y enrutadas hacia el contenedor correspondiente. En este caso solo tengo uno, ¿no? No tiene gran ciencia, pero podría tener diferentes containers y ser redireccionados por el mismo balanceador. ¿Dónde indicas los criterios para escalar? Los criterios de escalado se definen en nuestro task definition al momento de definir cuántos son los desired tasks, los tasks deseados y qué criterios va a observar para que el grupo de autoescalado pueda definir hay que crear otro. O a su vez, al contraria, qué criterios va a observar para definir cuándo, perdón, voy a decrementar contenedores dentro de mi cluster. Por el lado de ECS, como se podrán dar cuenta, es una configuración muy similar a Docker. No tiene gran ciencia, aunque utiliza definiciones propietarias como los task definitions. No está exponiendo muchísimas opciones de configuración adicional. Y por ello quiero que vayamos a IKF, en donde creé un clúster que no tiene ningún servicio de cómputo, simplemente es un clúster de Kubernetes, para que veamos toda la configuración que podría tener, ¿no? De entrada, exponemos el API endpoint de nuestro servidor, o nuestro control plane, el certificado que vamos a utilizar para verificar la integridad, la URL del OpenID Connect, los roles que va a tener el clúster. Dentro de recursos, solo visualicen cuántas configuraciones podríamos tener. Los pod templates, cuántos pods tenemos en las cargas, cuántas réplicas están definidos, los deployments configurados, stateful sets, daemon sets, jobs, cron jobs, priority classes, horizontal pod, autoscalers, y eso solamente en temas de workloads, de cargas de trabajo. Podemos revisar temas del cluster, ¿no? Nodos, namespaces, API services, leases, runtime classes, flow schemas, en servicios de configuración y networking, los propios servicios, endpoints, puntos de ingreso, en temas de configuración, los config maps o los secretos que podríamos traer de un tercero, temas de storage, cuáles son los volúmenes que podríamos tener. Normalmente en EKS integramos EBS, Elastic Block Stores. Y bueno, ¿cómo los definimos? ¿Qué tipo de volúmenes vamos a disponibilizar? ¿Cómo se van a ir atachando? Procesos de autenticación, de autorización, toda la suite de roles, políticas de los propios pods, extensiones que podemos integrar, que estas extensiones son diferentes a los add-ons, community add-ons que podríamos configurar. Ahorita no tengo ningún servicio de cómputo ejecutándose, pero bueno, podríamos visualizar los nodos que están ejecutándose, los node groups. Si tenemos en Fargate ejecutándose cargas de trabajo, podríamos visualizar los profiles. En temas de red, igual EKS vive dentro de nuestra VPC, por lo que podría acceder a recursos como el Redis, como el Memcached, el RDS. Y aquí viene un poquito, ¿no?, de esta ventaja de correr Kubernetes, que es el uso de los add-ons de comunidad. Nosotros podríamos integrar, ¿qué será? Add-ons de networking. No, networking, me salen muchos. Security. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Get more add-ons, perdón. Podríamos buscar dentro del marketplace cualquier cantidad de add-ons que están disponibles a través de la comunidad para integrar en nuestro clúster. ¿Qué será? Service Mesh. Podremos integrar Solo.io, Glue,
Podríamos integrar Cost Management, QBCost, Stoneforge, Data Protection, Kasten, K10, The Veeam, y estos son add-ons disponibles en el marketplace que tú puedes integrar aquí en EKS o podrías integrarlos de manera nativa en tu clúster corriendo local o en Azure, Azure Kubernetes Services o en GCP en el servicio de Kubernetes. Es decir, todos estos plugins o add-ons están disponibles para cualquier despliegue, aunque sea un servicio administrado o no. Es una gran ventaja si los usas, ¿no? Por supuesto. Si no utilizas Kubernetes y si no utilizas ningún add-on, por supuesto, si no estás con Kubernetes, pues no tienes la posibilidad, no sería la opción uno el irme con Kubernetes, como hemos platicado. Bien, déjenme irme para atrás. ¿Qué nos encontramos en los add-ons? Mecanismos de acceso, políticas. Podríamos exportar todas las métricas que está generando nuestro clúster directamente en Prometheus. Esto en un servicio específico de AWS que se llama Amazon Managed Service for Prometheus. Es básicamente Prometheus administrado. Todas las API calls o todo el logueo que realiza el API server, el proceso de audit, del autenticador, el manager controller, podríamos enviarlo a CloudWatch. Ojo, esto está deshabilitado por default, tendríamos que configurarlo. ¿Y qué más? Bueno, Upgrade Insights, yo estoy usando una versión un poquito anterior a la final, a la más actualizada, perdón. Por eso tengo acá una alerta. Y bueno, como podrán darse cuenta, la configuración o todas las opciones de configuración de un clúster de Kubernetes es muchísimo más compleja que las opciones que encontramos en SS. Bien, tengo un workshop que nos quedan 10 minutos, me encantaría poder correrlo lo más rápido posible. Sin embargo, creo que lo vamos a hacer en la siguiente clase para que no lo dejemos pasar. Sí se los quiero mostrar con toda la calma del mundo y con todo el tiempo. Mejor aprovechemos estos últimos 10 minutos para ver la aplicación que tengo corriendo en mi clúster de ECS. Hace unos días fue mi última clase con chicos del octavo semestre del TEC de Monterrey. Y como examen final, pues en la materia de transformación digital y tecnología disruptiva, pues, ¿qué tecnología creen que fue la que utilizamos para testear? ¿Cuál creen que es esa tecnología disruptiva actualmente que utilizamos o que implementé para poder trabajar con los chicos? ¿Alguna idea? ¿No? No veo nada en el chat. LLMs, perfecto, Pablo. Large Language Models o Generative AI. Entonces, así como ellos, hoy vamos a hacer un examen súper rápido entre todos, o bueno, cada quien lo va a hacer en su equipo. Pero les quiero mostrar la arquitectura porque esto utiliza contenedores, utiliza ECS, serverless, y acá tengo la arquitectura, se las voy a platicar súper rápido. Esta es una aplicación basada en contenedores, basada en microservicios, basada en servicios serverless, que a través de una sencilla aplicación, un sencillo frontend donde el profesor puede cargar un PDF con información, un Large Language Model, en este caso un modelo de lenguaje largo, expuesto a través de Bedrock, que es el servicio de IA generativa de AWS, genera el examen de manera totalmente automática. Así que, ¿qué hice? Básicamente, gen exam, déjenme logarme. Lo que hice fue decirle a este pequeño frontend, que me ayuda a generar un nuevo examen, que cuántas preguntas de opción múltiple quiero, cuántas opciones va a tener ese examen, cuántas opciones de pregunta falso o verdadero voy a tener, y le voy a cargar un PDF con información. Está este.
con información de la clase que vimos, ¿no? Vimos servicios serverless, vimos computación en la nube, vimos CI/CD, etcétera, ¿no? Yo generé un compendio en un Word para que tenga toda la información que vimos, lo subí a este servicio. ¿Y qué está ocurriendo? Un servicio serverless, que solo vamos a ver la última clase que tengamos, es decir, Cloud Functions. ¿Dónde está? Tengo una función por acá que básicamente, que es una función lambda, que básicamente toma ese PDF, le, lo, lo, lo descarga, genera un prompt en el cual le dice a Bedrock, que es el servicio de IA generativa de AWS, que actúe como un profesor durante procesos de examinación, que es el responsable de escribir un examen, de crear un examen, y que cree un examen con estas características para que el sistema luego lo pueda interpretar, ¿no? Long story short, para no hacer largo el cuento, básicamente lo que está haciendo este servicio es generar un prompt robusto para decirle a Claude, que es el modelo que estoy utilizando, que genere un examen y que me regrese la respuesta en un formato en específico para que mi sistema luego lo pueda interpretar. Esto, chicos, es el futuro de cómo desarrollamos software, ¿no? En lugar de que nosotros escribamos software, vamos a empezar a escribir prompts que nos ayuden a generar resolución de estas caras de trabajo. Bien, vamos a ver rápidamente el monitoreo de esta función. Por acá, vamos a ver si ya se ejecutó. Yo empujé o subí ese PDF a S3 a través de ese pequeño frontend. En la metadata de S3 le puse cuántas preguntas de opción múltiple, cuántas preguntas de true o false. Aquí lo vemos. True or false questions, option questions. Lo mandé hacia Bedrock y me generó el examen en un formato JSON. Lo empujó un Pocket S3. Y ahora, ustedes, chicos, me gustaría que vayan a esta URL. Las voy a poner en el chat. ¿Cobra por tokens el uso del modelo? Sí. En realidad, todos los modelos, su forma de consumo es a través de, su forma de pago es a través de tokens. Este, igual, Cloud tiene tiene un costo por cada 1000 tokens que ingesta. Tanto de input como de output. Entonces, es un tema a considerar. Yo estoy usando el modelo de Cloud 2.1, no es el más moderno, no de Anthropic. El más moderno es Cloud 3, que tiene 3 diferentes modelos, Hawke, Sonnet y Opus, y cada uno es radicalmente distinto en tema de precios. Ahorita les paso la liga por si les interesa revisar el tema de cómo funciona Bedrock, cuál es el pricing. En esa URL que les pasé, chicos, den clic en Sign Up y pongan su correo, pónganle una contraseña. Les quiero platicar que este servicio es totalmente serverless y además estoy utilizando un servicio que se llama Cognito para generar autenticación. Es un servicio de autenticación como servicio, básicamente. En lugar de que yo tuviera que haber escrito un login, hubiera escrito lógica de negocio, hubiera escrito todo el proceso de autenticación, generación de JSON Web Tokens, etcétera, simplemente integro Cognito y utilizo el servicio de autenticación de AWS sin necesidad de escribir una sola línea de código. Una vez que creen su cuenta, loguéense. Yo me voy a loguear como estudiante. Y en el frontend les va a aparecer Select Quiz y seleccionen el que dice Cloud Tecnologías Emergentes. Una vez que están ahí, le dan clic a Load Quiz y contestan el examen. Tienen ahí 3 minutitos, 5 minutitos, no tardan mucho. Pónganme nuevamente arriba en el chat cuando hayan terminado. Son 15 preguntas súper rápidas. No necesitan contestarlo correctamente, no es parte de la calificación, pero me gustaría que lo vieran cómo funciona y que todo esto es, uno, un servicio totalmente serverless y dos, es un servicio que tiene 200 líneas de código, corre en contenedores, corre en ECS, utiliza servicios administrados para la generación de autenticación, utiliza un modelo de lenguaje largo o un modelo de IA generativa para generar el examen sin necesidad de yo prepararlo previamente. Y bueno, es una forma muy sencilla de utilizar tecnología. El estado del arte de la tecnología de la nube, ¿no? Lo más avanzado, lo que está en top. Y bueno, como vimos en la arquitectura, en este caso utilizando Fargate para poder exponer nuestros contenedores. Si alguien tiene interés de
ejemplos, les voy a poner el repo acá en el chat. Eh, lo pueden desplegar en su cuenta. Necesitan jugarlo un poquito porque sí está muy inmaduro este repo, pero funciona. Ahorita que terminen el examen van a ver eh, cómo se ve. Lo más increíble de este pequeño servicio desplegado es que las respuestas se van guardando en una tabla de DynamoDB, también totalmente serverless. Ahorita todavía no tengo algún estudiante. Y cuando alguien de ustedes termine el examen, van a llegar las notificaciones a mi correo de todo el examen que respondieron, su correo, su calificación, el detalle de las preguntas, sin tener que haber escrito absolutamente nada de lógica de negocio para ello. Alguien ayúdame a contestar el examen súper rápido, no importa si está correcto o no. Vamos a ponerle que sí a todo. A ver, Santiago ya contestó. Marcas 4 del email, sacó 11, pasó, 11 de 15. Y bueno, aquí me despliega cada una de las preguntas que le salió, cuál fue la correcta, cuál era la respuesta que contestó y su resultado final. Y esto totalmente, insisto, automatizado, serverless, sin necesidad de haber programado nada, sin necesidad de haber escrito el examen, simplemente le cargué un... súper. El Bola Esteves, 9. Florencia, 9. Cristian, 12. Perfecto. Súper. Y esto es un ejemplo, insisto, de un servicio que corre en Fargate, que corre en ECS, es un par de containers súper sencillos. Vamos a ver en DynamoDB cómo se ven las respuestas. Acá está el BOA. Vamos a ver un formato de la respuesta. Perfecto. Y bueno, pues básicamente les quería mostrar esto. El demo que tenía preparado para hoy, debido al tema, del tema del Zoom, nos comió un poquito el tiempo, así que lo vamos a hacer en la siguiente clase, que es el siguiente martes 11, si no me equivoco. Eh, sí, martes 11. Y pues bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, queja? Les voy a pasar la liga de Bedrock, por si quieren echarle un ojo también. Y pues bueno, de mi parte sería todo y nos vemos el siguiente martes con la última clase.